Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismarto, estoy con el pastor Remy Tereste. Me acompaña ahí en este programa acerca de compartir nuestra fe. Es tan importante esto, ya hemos empezado a hablar de lo que puede hacer la fe, que lo que puede hacer la palabra que hablamos con fe. Realmente somos todos gentes de fe. A veces tenemos fe en cosas que no convienen, ¿verdad? Claro, claro. Pero todos vamos a creer. La cosa es de ver cómo podemos creer de manera correcta. Cómo podemos enfocar nuestra fe, como decías en el principio, en las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, porque es mucho mejor creer en cosas buenas que cosas malas. Amén. Las cosas buenas traen paz, traen gozo, traen muchas bendiciones. Amén. Pero si crees en amenazas, vives atemorizado. No disfrutas realmente el tiempo que pasas en esta tierra. Y la voluntad de Dios es que disfrutemos este tiempo. Que si no, estamos perdiendo el tiempo. Sí, exactamente. Y lo has dicho bien claro. Y las creencias son tan importantes. Lo que creemos, eso es lo que hablamos. Y lo que hablamos, pues eso es lo que nos gobierna. Sí. Y ese gobierno de Dios, el gobierno que Él quiere que haya, es el de Dios, no es el gobierno del enemigo, Ajá. sino que se establezca el reino de Dios en la tierra. Ese es el plan. Buenas noticias, está hablando de que del establecimiento precisamente del reino de los cielos, en esta tierra, en la vida y en los corazones de las personas. Así es. Entonces, ese es el llamado para todos nosotros. Vamos a comenzar hoy viendo un pasaje de la Escritura que se encuentra en 2 Corintios 5 y vamos a entrar un poco a hablar sobre lo que es el ministerio de la reconciliación. Sí. Ok, vamos a hablar un poco acerca de este ministerio de la reconciliación, porque cuando hablamos nosotros de buenas noticias, es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de buenas noticias, sepamos cuál es la buena nueva. Y la buena nueva precisamente la trajo Jesús. Cuando Jesús viene y trae ese mensaje de buena noticia, ¿en qué consiste la buena noticia? Consiste precisamente en que el ser humano sepa y entienda que Dios ya no está enojado, que Él ha decidido perdonarnos, Ujú. que Él ha decidido tomar la decisión de perdonar, de olvidar, Ujú. de dejar a un lado todo lo que pasó con Adán, sí, y borrar todo eso y hacer algo nuevo. Entonces, hoy el Señor nos proporciona a través de Cristo algo nuevo, que es precisamente eh, la nueva comunión, porque Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es. Ahora podemos tener nuevamente ese acceso al trono de la gracia, podemos acercarnos confiadamente, Ujú. porque fue hecho posible por Cristo. Y eso es la buena noticia, que Dios estaba reconciliando contigo al mundo, sí, diciendo, ya no, decido perdonarlos, no hay nada en contra de ustedes. Sí. Amén. No hay más condenación. De hecho, el Evangelio de San Juan lo dice en el capítulo 3, ¿verdad? Que Él no vino a condenar al mundo. No, sino Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Sí? Porque en Él no hay ninguna condenación. Él no vino a condenar a nadie. Vamos a verlo aquí porque quizá hay muchos creyentes que están viendo esto, pero también hay muchos que ¿Quieres sí, ir a Segunda de Corintios? Vamos, o qué, 19 o 18, 18. Comenzamos desde el 5 y estamos ahí, ¿no? Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliándose consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Wow, wow. Esa es la buena noticia. dos cosas ahí. Yo recuerdo una ocasión que le compartí solo este pasaje a un taxista. Iba con un taxista y le dije que Dios ya no tenía nada con él. Y le leí este pasaje. Fue algo así muy breve que le compartí y no paraba de llorar. Dices que wow, nunca había escuchado esto. Claro, yo nunca había escuchado esto, que Dios ya no está enojado.
Es que es Exacto. todo lo contrario del mensaje religioso. Claro, claro. El mensaje religioso te exige sacrificios para contentar Ah, a Dios. así. Y eso lo ves en todas las religiones normales, aún con base cristiana, pero también todas las religiones paganas, etcétera, tienen dioses enojados y los tienen que apaciguar. Exacto. Desde los romanos, los griegos, Así. así se manifestaba la religión de ellos, o entonces. Pero nosotros no tenemos este Dios. Nuestro nunca fue enojado, pero no nos podía perdonar porque no había una manera de salvarnos hasta que Cristo venga Wow. a tomar nuestro lugar, porque Él es un sacrificio, es el sustituto. Amén. Y a partir de este momento, en Él estamos ya perdonados, ya hemos pagado. Wow. Por lo tanto, pues no se puede enojar, porque ya no hay nada en ti que lo hace enojar. Nada, nada. Y hay algo bien interesante que mencionabas, pastor, y eso es muy importante. Jesús mismo lo dijo, yo doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la estoy entregando. Y tremendo eso para todos, que sepamos que Él dio su vida por nosotros. No se la quitaron, no, sí, no lo asesinaron como tal. O sea, sí hubo un asesinato, pero ese no es el punto a tratar aquí. Es de que Él ofreció su vida, entregó su vida como un cordero. Dice que Él no puso resistencia. Como Isaac y Abraham. Así es. Es La misma manera. exactamente. Eso es impresionante. Sí. Los dos estaban de acuerdo. Y el padre y el hijo estaban de acuerdo desde antes de la fundación del mundo. Entonces no había problema cuando llegó el momento. Claro. Entonces, por eso nadie lo mató. El padre lo entregó y Jesús dio su vida. Amén. Así es de que está el regalo. Ese es el gran regalo. Sí, ¿no? Por eso hoy tenemos la bendición de recibirlo. Si tú no lo has recibido jamás y estás hoy viendo este programa, pues es el tiempo. Es el momento. Dios te está hablando y te dice, no estoy enojado contigo. Incluso, ¿qué crees, pastor? Que hay muchos cristianos que están bajo condenación. Sí. Se sienten en condenación. Sí. Viven así como aterrorizados todo el tiempo pensando que les va a caer un rayo, que Dios va a tratar con ellos, que Dios los va a golpear, que Dios los va a azotar. Y viven así, ¿no? Y es triste, y los vemos a veces, se manifiesta en la alabanza, que se ponen a llorar, y no puedo, Señor, y no soy digno. Todas esas son mentiras de Satanás, pero el único que no es digno es Él, no nosotros. Sí, Entonces tenemos que recapacitar claro. muchas cosas, aún con la conciencia que somos bien redimidos. A veces no te atreves a hacer una oración porque sabes que te tema. Claro, porque hay condenación. Porque eso es, sí, es un poquito de conciencia, Sí, pero viene arriba un poquito de condenación, y queremos apartarnos en lugar de decir, necesito ayuda porque ya hice mal claro. y yo no quiero volver a hacerlo. Es el momento. Yo creo que cada vez que hacemos un pecado debemos de correr a la cruz, correr a la presencia del Padre diciendo, necesito ayuda, todavía no puedo con esto. Claro. Además, Él es fiel y justo para Para perdonar perdonar, así y es. limpiarlo de todo. Ahora, hay algo ahí que dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. No. Es decir, que ya la cuenta que estaba ahí pendiente ya fue saldada. Sí, o sea, hoy tienes que saber que ya fue saldado la cuenta que estaba pendiente. Más, también desde la parte legal dice que el acta de decretos que nos era contraria, fue quien fue clavada en la cruz, sí. Entonces, todo ha sido ya resuelto. Toda nuestra situación de la raza humana en cuanto al pecado o a la situación que había ligada a Adán, ya fue resuelta. Consumado es todo. Ese consumado es el término comercial de decir hecho, trato hecho, y ya no nos debemos nada. Claro, quedó todo saldado. Entonces, no tomándoles en cuenta, ya no hay cuentas. Ujú. La cuenta la pagó Jesucristo, ¿no? La pagó por todos nosotros. Veía alguna ocasión una ilustración de un hombre que iba a ser ejecutado en la silla eléctrica y estando ya a punto de levantar el switch para descargar toda esa energía sobre él, entonces entró alguien y dijo, yo quiero morir por él. Guau, quítelo de ahí. No, pero tú eres justo, tú no has hecho nada, tú no tienes ningún cargo. No, yo quiero morir por él. Ujú. Y eso es lo que hizo Cristo. ¿Sí?
Él entró en el momento exacto y preciso en el escenario donde el ser humano necesitaba y requería a alguien que lo librara. Y Cristo fue a la cruz por nosotros, fue a esa silla eléctrica por nosotros. Él dijo, yo quiero cargar el castigo de ellos en mí. Sí, es lo que dice Isaías. El castigo de nuestra paz fue puesto sobre él. ¿Verdad? Es tremendo. Veamos cómo la fe está involucrada en esto. Este es el mensaje de fe que predicamos, dijo Pablo. Y está involucrado en el compartir precisamente el mensaje de salvación. La fe, yo creo que está ahí precisamente y es lo que va a venir a buscar Jesús cuando Él venga. El Hijo del Hombre quiere encontrar fe. Y quiere encontrarnos compartiendo, quiere encontrarnos también siendo esos instrumentos. Ahí hay otra cosa también, no solamente que Él nos ha reconciliado, sino también a todos aquellos que ya reconciliados estemos, nos ha dado también el ministerio, un ministerio. ¡Wow! Están muchos esperando tener un ministerio, pastor. Y todos tenemos. Y ya tenemos un ministerio. Hay una buena noticia. Eres ministro de tiempo completo. Si has percibido a Cristo en tu corazón. Amén. No te puedes escapar, ¿ya? Gloria a Dios, ¿no? Hoy puedes convertir cualquier parte donde tú te muevas, donde tú estés, puedes compartirlo en una plataforma de precisamente de proyección del evangelio, de la buena nueva, de las buenas noticias. Sí. Tuve a un hombre que tenía su taxi y dices que yo mi taxi lo he convertido en una oficina de ministración. Yo ministro a la gente, oro por la gente. Entonces, Tenemos una congregante así en la iglesia de Toluca. ok, sí la conozco, me compartió. Sí, se la pasa ahí evangelizando. Lleva gente, sí, y lleva personas, impresionante, sí, claro. Glorioso. Y entonces tu ministerio empieza al momento que Jesús empezó contigo. Claro. Pero es que pasa, y esto es maravilloso, saber que todos tenemos un ministerio. Sí, y dice que Él nos encargó, ahí no lo dice, que Él nos dio un encargo. ¿Qué encargo nos dio? Por ejemplo, si tú me encargas a mí algo y yo no lo hago y llegas y me dices, ¿qué pasó? Si me encargo y yo no lo hice, ¿cómo te sientes tú? No, pues defraudado. Sí, dices, oye, ¿cómo? Yo confié en ti. Sí, claro. Puse mi confianza en ti, te confié esa tarea y no la hiciste. ¿Qué está pasando? Hoy está ocurriendo lo mismo, o podría pasar lo mismo si tú y yo no nos ponemos las pilas y comenzamos a ejercer este ministerio. Sí. No estamos esperando títulos. No, es que quiero del ministerio, tengo del ministerio, yo necesito de alto rango y los hijos. Este es el poderoso ministerio que Dios ha dado a todos los que han creído y los que decidan creer. Así que aquí lo dice, tenemos un encargo. Y ese encargo es llevar el evangelio, la palabra de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Él ya no tiene nada contigo. Hay algo muy interesante en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué me dice, pastor? Romanos 1, ¿te refieres que el evangelio es poder? Sí, el versículo 17, claro, el 17. Eh, no, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Entonces, en el evangelio, ¿qué es lo que revela el evangelio? El evangelio revela la justicia de Dios. Sí, en el evangelio es revelada la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, es Cristo mismo llevando nuestra situación, llevando ese asunto que nosotros teníamos cargando de pecados y pecado de Adán. Por eso es que nosotros somos ahora la justicia de Dios en Cristo que somos. Así es. El evangelio no tiene como finalidad revelar tus pecados o lo mal que estás, no, o lo mal que andas. Eso no es el plan, porque eso lo enseñaron por muchos años. Al menos la religión, sí, otra vez. A mí me lo enseñaron mucho tiempo y yo creía eso. Y yo pensaba que esto tenía que ver con agarrar a bibliazos a la gente para que se convirtieran a Cristo y revelarle lo mal que ellos andaban y señalarle lo mal que ellos andaban. Y eso no es evangelio. No, el verdadero evangelio nunca va a revelar el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no necesita sentirse peor de lo que ya se siente. Sí, necesita sentirse libre. Y lo único que hace libre es el evangelio. Es la buena nueva. Y la buena nueva es esta. Reconcíliate con Dios. Y cuando hay un reconcilio,
Yo no sé si alguien ha experimentado alguna vez un reconcilio, un perdón. Sí, son momentos impresionantes. Es lo más hermoso. Sí. Ahora con Dios, por eso dice en el capítulo 5 de Romanos, lo dice que hemos recibido esa paz por medio de Jesucristo, la paz con Dios. Exacto. No hay cosa mayor que estar en paz con Dios. Sí, sí es hermoso estar en paz con alguien que has vivido a lo mejor años o algún tiempo o algunos días o algunas horas, has vivido quizá ahí como que tuviste un choque o tuviste una situación difícil donde se necesita el perdón y cuando has experimentado el perdón, qué bonito, qué hermoso es poder tener ese momento de reconcilio, porque las cargas se quitan, Exacto. ¿no? Se va la esclavitud, se va el dolor, se va todo eso que estaba operando en tu corazón. Y entonces cuando viene Cristo y ocurre este acto de salvación, entonces va todo eso y viene el hombre a experimentar lo que dice el capítulo 5, La paz con Dios, que es diferente de la paz de Dios. así. Los dos los recibes al mismo tiempo. Qué bueno que mencionas eso, pastor. Porque la paz con Dios, ¿por qué decimos esto? Porque la palabra es clara, éramos enemigos. ¿Sí? Si no estábamos en paz, estábamos en guerra con Rey. Al momento que nos reconciliamos, establecemos la paz con Él. Más bien, Él establece la paz con nosotros. Y entonces podemos recibir la paz de Cristo, no la paz del mundo como Él dice. Sí, Mi paz os doy, ¿verdad? Y es la paz que después Pablo menciona como la que sobrepasa claro. todo entendimiento. Así es. Entonces, son conceptos que abarcan tantas cosas impresionantes que rebasan a veces nuestro entendimiento, porque pocos han oído hablar de la paz con Dios. Sí. Se hablan de la paz, en general piensan la paz del nubio, la paz tranquila, la emoción. Así es. La paz de Dios no es una emoción, es una herramienta para combatir el estrés y la ansiedad y el miedo. Sí. Entonces, es algo que tienes y que es una semilla que da fruto. No es un estado de ánimo. Así es. Esa es la paz del mundo. Sí. El estado de ánimo. ¿Cómo te sientes? Pues en paz. Tú dura 5 minutos. Se subes al coche y ya ni dura 2 minutos. ¿Y te condiciona? Sí, exacto. La paz del mundo te condiciona, es condicionada. Sí, Si hoy hay guerra, pues va a haber guerra. Si hoy hay guerra, te quito mi paz, sí, ¿no? exacto. Y te diré así, pero cuando Jesús dice mi paz te dejo, mi paz te doy, es que su paz es ese, una condicional. Puedes estar pasando, puedes estar en guerra, puedes estar en paz, puedes estar viviendo lo que estés viviendo, pero su paz va a estar ahí. Ni la esperma de no te la va a quitar nada. No, no. Y es ahí donde sentimos la bendición. Así es. Es una herencia la paz. Es algo que viene porque eres parte del reino de los cielos. Este reino vive en paz. Claro. Este reino ya no tiene guerra. Hubo una guerra hace miles de años y este reino venció y después, no solamente en las esferas de los cielos, Sí, pero en la tierra Jesús vino a aterrar la última batalla claro. en su total victoria y ya no hay enemigo que es capaz de venir a quitar la paz de este reino del cual hablamos. Amén. Este reino siempre estará. Así es, ¿verdad? Y Pablo se los dijo a los filipenses, ¿verdad? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, si está en un nivel mayor a algo psicológicamente hablando, y está por encima de lo psicológico. Exacto. Entonces, yo creo que estamos hablando del tema muy importante que vamos a seguir. El tiempo ya se nos acabó. Va rapidísimo este programa. Entonces, vamos a seguir en el siguiente hablando de la fe y cómo compartir nuestra fe, de las buenas noticias que hemos recibido. Entonces, no se despegan de nosotros. Suscríbanse al canal y estarán enterados de lo que producimos. Y también, recuerdan, siempre en victoria. Amén.